en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y vamos a leer hasta el capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice así la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Oramos. Gracias, Señor. Gracias por esta hermosa mañana. Te agradecemos porque tu amor es incomparable hacia nuestra vida y por eso te agradecemos, Señor. Hoy estamos escuchando tu palabra, que es lo que tú realmente quieres. Gracias por tu amor y tu fidelidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alguien decía que distinguir lo más urgente de entre las cosas más importantes no es tarea muy fácil. Y si lo llegamos a distinguir y llevar a cabo, se podrían evitar muchas pérdidas o podríamos dejar de estar perdiendo el tiempo en cosas que no son urgentes, dependiendo en dónde haría falta implementar este principio. En las tareas del hogar, en el trabajo, en la casa, en todo. Distinguir lo más urgente de lo importante. Algo que podemos ver en las Escrituras. Es lo que Pablo realizó dentro de la voluntad de Dios, es discernir lo urgente de lo importante. Pablo estaba en su segundo encarcelamiento en Roma esta vez. Las circunstancias eran muy distintas del primer encarcelamiento, que estaba en una casa alquilada por 2 años y que podía inclusive predicar a otros. En esta circunstancia estaba en una cárcel casi en un subnivel de tierra, sufriendo mucho frío. Y no solamente eso, estaba próximo a morir, próximo a ser sacrificado. Él le insta a Timoteo a predicar con urgencia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya en esa época, Timoteo y la iglesia donde él estaba ministrando, se estaba viviendo tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Bueno, podríamos esta mañana preguntarnos si nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica de la Gracia, está haciendo lo importante o lo urgente. Sin duda, este pasaje de la Escritura es un llamado para todos, para toda la iglesia, en este servicio realmente de predicar su palabra. El título del sermón esta mañana, de este texto que estamos leyendo, escribí de esta manera: predica la palabra con suma urgencia. Predica la palabra con suma urgencia. Ahora, ¿qué debe hacer la iglesia entonces para cumplir la urgente comisión de predicar la palabra? 3 cosas. La iglesia debe encarar la comisión con toda solicitud. Con toda solicitud. Segundo, la iglesia debe ser consciente de la urgencia de esta comisión. Si la iglesia no entiende esto, no va a predicar. Pero la iglesia debe ser consciente de la urgencia de esta comisión. Y por último, tercer punto, la iglesia debe cumplir su comisión de predicar con dedicación. Con dedicación.
Ahí en el primer versículo del capítulo 1, Pablo escribe esta carta y le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida o en su manifestación y en su reino. Estuve viendo en la Nueva Versión Internacional, traduce de esta manera: en presencia, dice, de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo, dice Pablo a Timoteo. Te doy este solemne cargo. La palabra encarezco, diamarturmai, es la palabra en el idioma original. Es una palabra muy solemne. Es como encargar bajo juramento a alguien algo. Es lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo: te ordeno solemnemente esto delante de Dios, incluso delante del Señor Jesucristo. Imagínense los testigos que Pablo pone a Timoteo. Es muy probable, hermanos, que al oír esta palabra medio complicada, no suene muy fuerte para nuestro, o significativo para nuestro idioma español. No suene. Pero en el idioma original, en el que se escribió esta palabra, tiene mucho peso y mucha solemnidad. Cuando Timoteo lee esto, entiende. En la antigüedad, y esto conocía bien Timoteo, un juramento expresado por una o varias deidades era considerado especialmente obligatorio y era peligroso si se violaba. De la misma manera, un encargo hecho ante una o varias deidades era sagrado e inviolable. Imagínense. Esto le estaba diciendo Pablo. Y Timoteo sabía lo que estaba significando esta palabra: te encarezco. Un juramento roto sería vengado por el Dios en minúscula cuyo nombre había sido violado. No es la primera vez que el apóstol Pablo utiliza este verbo para amonestar y ordenar a Timoteo algo. Les leo uno. No hace falta que hablen, yo estoy leyendo. 1 Timoteo 5:21 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Timoteo, no vaya a hacer nada con parcialidad en la iglesia. Sé justo con todos. Esto te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y dice, y de sus ángeles escogidos. Esta vez con otros seres. Cuando Timoteo leyó este encargo en la carta, él estaba ministrando en la iglesia de Éfeso, la cual Pablo había fundado y le dejó como anciano en ese lugar, como un pastor, estaba pastoreando esa iglesia. Pero esa iglesia estaba pasando por situaciones de desánimo y algunas frustraciones por falsos maestros, atacando la doctrina, las verdades de la Biblia, de la palabra de Dios. Y el ministerio de la predicación de la palabra de Dios, del evangelio, sufría algunos riesgos. Aún Timoteo llegó a desanimarse por ese tema. Y nosotros podemos darnos por el contexto, en el capítulo 3, versículo 1, lean esto. ¿Por qué Pablo le escribe de esta manera? 3:1 dice de 2 Timoteo: también debes saber esto. Le dice lo que va a pasar en la iglesia en los últimos tiempos. Que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres en la iglesia amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, no te junte con estos. Acá podemos ver que esto va a ocurrir en la iglesia, porque Timoteo estaba pastoreando esa iglesia. Y Pablo ya le escribe en aquella época, le dice que vendrán tiempos peligrosos. Así va a ser la conducta de la gente en la iglesia. Por eso le dice: predica con urgencia la palabra de Dios.
así va a ser. Pero usted dice, pues eso no puede ser. Sí es, hermano. Nuestra vista o nuestra cosmovisión puede ser muy corta. Usted tiene que ver la iglesia mundial de evangélicos. En la iglesia habrá esta gente. Y si dice la palabra de Dios, tenemos que creerla. Yo creo que en la iglesia hay gente desobediente a los padres, ingratos, no temerosos de Dios, que no tienen afecto natural, implacables, que calumnian, que aborrecen lo bueno, que son traidores, que tienen amor a los deleites más que de Dios y que tienen apariencia de piedad. De esto estamos llenos en la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo, escribe con urgencia la palabra de Dios. A pesar de que Timoteo, así como cualquiera de nosotros, estaba un poco vacilante, dudoso de predicar la palabra de Dios por el desánimo que tenía en medio de muchos problemas, de que la gente de la misma iglesia estaba creando a la doctrina, a la sana doctrina, Pablo le insta lo siguiente. Le dice algunas palabras, le dice muchas, de las cuales quiero leer solamente algunas. Segunda Timoteo 1, 6 al 7 le dice, por lo cual, 6 al 7, por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ese fuego que tenés está medio apagado. Timoteo, por medio de la palabra, avivá ese fuego. Vos tenés un don. Te fue puesto por la imposición de manos. Se te dijo con la imposición de manos, anda, predica. Y vos tenés ese don de la palabra. Predicá. Y le dicen las razones en el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto nos dio Dios. Predica con eso. Pero también le dicen en el 2:22 del 2 Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Pablo sabía bien el corazón de los jóvenes y también Timoteo era joven y le dice, huye, Timoteo, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, con los otros no. Júntate con los que tienen corazón limpio y que ellos invocan al Señor, con ellos. Este era el escenario, hermanos, en donde Timoteo debía poner en práctica el mandato de predicar la palabra de Dios. Y no es tan distinta, como dije hace rato, hace un momento, de nuestra realidad hoy en la iglesia. ¿Qué debía hacer Timoteo y de qué manera se debía encarar el mandato de predicar la palabra? El versículo 2 dice que prediques la palabra. Es un imperativo, es una orden, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, predicar la palabra para Timoteo no era y no es una opción también para nosotros. Si es un mandato, no es una opción. El verbo está en modo imperativo, es un mandamiento directo de Dios para nosotros, para la Iglesia Bíblica de la Gracia. Es un mandamiento supremo de parte de Dios. Esta palabra predicar, keruso, tiene que ver con cuando el rey decretaba algo, salía un caballero con caballo y pregonaba en toda la ciudad lo que el rey dijo. Eso es un heraldo. Eso es predicar. Predicar significa proclamar públicamente la palabra de Dios. Un conocido siervo de Dios, Martin Lloyd-Jones, dijo, la principal tarea de la iglesia y del ministro cristiano es la predicación de la palabra de Dios. Es la principal de la iglesia. ¿Qué es predicar la palabra, entonces? Predicar la palabra es exponer los que están en el texto. Se lee el texto y se expone. Y luego se explica para que la gente entienda.
Eso es predicar. Nehemías capítulo 8, versículo 8, voy a leer solamente. Practicó esto con el pueblo de Israel que vino del exilio después de 70 años. Él hizo un púlpito un poco más alto que los demás y empezó a leer la palabra de Dios, que causó arrepentimiento en el pueblo que estaba en pecado. Y él dice en el 8:8, y leían el libro de la ley de Dios claramente, dice, y ponían el sentido de modo a que se entendiese la lectura. Eso es lo que hacía Nehemías con la palabra de Dios. Leían el libro de la ley, la Biblia, de Dios claramente y ponían el sentido de modo a que entendiesen la lectura. Al leer el texto y explicarlo, ¿qué hay que hacer en la predicación? Se debe amonestar, reprender, exhortar y enseñar paciente y directamente a partir del texto bíblico. Esto es predicar la palabra. A esto está llamada la iglesia. Esto le dijo Pablo a Timoteo que lo haga urgentemente. Por esa razón Pablo, antes de darle el solemne encargo, le escribe sobre el valor que tiene la Escritura como inspirada de Dios para contrarrestar los tiempos peligrosos que se estaba acercando para la iglesia con la palabra, y que reconozca él el valor que tiene la Escritura. Reconocer que tenía en la mano Timoteo para predicar la palabra de Dios. Mis hermanos y amados amigos, no hay otra forma de contrarrestar el pecado de incredulidad en la iglesia. Es solamente con la palabra que esto se puede hacer. Por eso Pablo le dice en 2 Timoteo 3:16 al 17, toda la Escritura es inspirada por Dios, y le dice las características. Es útil, las características de la palabra de Dios, que está inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Evidentemente que Pablo le ordena a Timoteo que predique la palabra de Dios, las Escrituras. Se debe predicar todo el consejo de Dios, y porque la Escritura está inspirada por Dios, es decir, exhalada por Dios, no solo contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios, la Biblia. Es útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir a los hombres. Tiene el poder de cambiar y transformar nuestras mentes y nuestras vidas. Lo que dicen los hombres son cosas estériles, infructuosos. La palabra de Dios sí cambia la vida. Tiene el poder, es la palabra de Dios. Entonces, la finalidad de la Escritura es que el hombre de Dios sea completo, maduro, y que esté preparado para toda buena obra. Ahora, ¿por qué se debe predicar la Biblia solamente en la iglesia y no otra cosa? ¿Saben por qué? Porque nosotros los pastores y los que predican la palabra de Dios no sabemos o somos incapaces de saber lo que el hombre necesita. Hoy vinimos acá, estamos casi más de 100 personas, y yo no sé lo que ustedes necesitan. No podría saber. Son 100 almas. Pero sí la Biblia sabe lo que usted necesita. Dios sabe. Por eso hay que enseñar la palabra de Dios en la iglesia. Usted podría decir, me falta a mí esto. O nosotros podríamos decir, a ellos les falta esto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. Usted podría decir, necesito esto. La Biblia sabe, la Biblia, Dios es fiel, es sabio. Él escribió la Biblia. Él sabe lo que nos falta. Es más, la vida de los hijos de Dios depende de escuchar la palabra de Dios. Ya Moisés en Deuteronomio, capítulo 30, 15 al 20, no abran, voy a leer. Cuando los israelitas caminaron por el desierto, acá estaban por entrar a la tierra prometida, ellos, o la palabra de Dios, era para ellos como el maná que necesitaban todos los días, fresco y nuevo, para poder sobrevivir en el desierto. Escuchar y obedecer la palabra de Dios era vida para ellos. Lo contrario era muerte.
Voy a leer solamente un pasaje, versículo 20. Dice, escuchen, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le había de dar. Escuchen, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esta era la palabra de la ley para el pueblo de Dios, era la vida y el alimento espiritual diario de ellos. El salmista dice en el Salmo 19:92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque en ellos me has vivificado. Repito, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque en ellos me has vivificado. Salmo 1 también el salmista dice que en Jehová, en la palabra de Dios tiene que estar, en la ley de Jehová, tiene que ser nuestra delicia. Un hombre de Dios, Albert Mohler, dice algo interesante. Escuchen, hermanos. La iglesia padece una amputación de la palabra de Dios. La iglesia de Cristo en el mundo padece una amputación de la palabra de Dios y su fidelidad y vitalidad se deterioran inmediatamente. Es decir, la iglesia se debilita por falta de la predicación de la palabra. El día que nosotros dejemos de predicar la palabra, la iglesia se va a debilitar, se va a enfermar. El creyente que no lee la Biblia se debilita y luego se enferma. Él decía, la propia vida de los miembros, de nosotros miembros de la iglesia, dependen del ministerio de la palabra. En consecuencia, es mejor que nuestra predicación no sea nada y nada menos que la exposición de la Biblia. Imagínense que Pablo le dice que va a tener como testigo a Dios y al Señor Jesucristo, y se acuerda de lo que Jesucristo va a hacer en la tierra, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hay 3 juicios que el Señor Jesucristo va a llevar a cabo sobre la tierra. Te cito, el tribunal de Cristo, donde los creyentes vamos a estar no purgando pecados, sino vamos a recibir o perder premios por haber predicado la palabra de Dios o no, o por haber qué hicimos en el cuerpo estando en la tierra. El segundo juicio, el juicio de las ovejas y las cabras sobre las naciones, el cual Él lo va a separar, que son los creyentes y los incrédulos, de los incrédulos. Y el último, el juicio del trono blanco, que eso solamente para incrédulos, que cuando se levanten de su tumba van a ir a juicio. Esto está en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Estos 3 juicios son lo que Jesucristo va a llevar a cabo en su manifestación. Y después va a venir a formar su reino en este lugar. ¿Cuál es la verdadera forma o modo de predicar la palabra? Pablo le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Eso quiere decir en todo tiempo. Esta palabra instar tiene que ver con pararse en un lugar o tiene la idea de estar disponible para cualquier servicio, especialmente en el contexto, acá en el contexto es el de predicar la palabra de Dios en cualquier momento. Debe estar preparado, la iglesia debe estar preparado y el predicador debe estar preparado para predicar cuando las circunstancias lo permitan o no lo permitan. En plena pandemia, como pasamos, y también después de la pandemia. A veces, hermanos, desde nuestra perspectiva humana, no conviene predicar la palabra de Dios. Eso es irrelevante. Si Dios dice que hagamos a tiempo y fuera de tiempo, lo debemos hacer y aprovechar todas las oportunidades que haya.
un velorio, un 15 años, en todo momento. Esto es instar a tiempo y fuera de tiempo. Debemos predicar la palabra de Dios aun cuando, escuchen, la cultura popular, las convenciones populares, la tradición, la sociedad, el aprecio de la comunidad, y aun cuando ni la iglesia lo esté aprobando, debemos hacer solamente porque es el mandato de nuestro Señor. Inmediatamente vienen 3 mandamientos que dicen, y Timoteo, usando la Biblia, Timoteo le dice, redarguye, Timoteo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. De estos 2 verbos, 2 son mandamientos negativos y 1 es positivo. Redarguir y reprender están relacionados de una forma muy cercana. Se parecen mucho en significado y son los imperativos de este pasaje. Pablo acaba de declarar que toda la Escritura es útil para redarguir. La Escritura. Redarguir conlleva la idea de corregir el mal comportamiento o la falsa doctrina. Puede tener que ver con influir en la mente de la persona que está equivocada doctrinalmente. Y tenemos que ayudarla a entender que sus actos o sus creencias están mal. Esto es redarguir. Es un llamado al arrepentimiento. Es lo que Juan el Bautista hizo predicando. Dice Mateo 3, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto es redarguir. ¿A quién le está diciendo Juan el Bautista? A los fariseos, los religiosos, los que conocían la ley. A ellos le dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes que son religiosos, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Esto es redarguir en la Biblia. Pero también está reprender. Aparte de redarguir, la responsabilidad del predicador es reprender, a quien que enseña la Biblia, es reprender y exponer el pecado con la palabra de Dios. Cuando estamos en el púlpito, debemos exponer el pecado que hay en la iglesia. Esto le pide Pablo a Timoteo. Debemos exponer, sacar. Pablo aconsejó a los creyentes de Éfeso, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, no te calles, repréndelo. Si está mal, decirle que está mal, con la Biblia. En las iglesias se debería tratar y hablar de los pecados entre los creyentes, con la palabra. Pablo, amonestando un pecado en la iglesia de Corinto, dice lo siguiente, en 1 Corintios. Es fuerte lo que voy a leer. Dice, más bien os escribí, 1 Corintios 5, 11 al 12, para los que están anotando. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los inconversos, a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Eso se debe hacer con la palabra de Dios. Eso es reprender. En la primera carta de Pablo a Timoteo les ordenó y le dice, con respecto a los líderes, a los que persisten en pecar, escuchen, a los que persisten en pecar, le dijiste ya una vez, persiste en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman. Después viene exhortar. ¿Qué es? La traducción es parakaleo, es una palabra común del Nuevo Testamento cuyo significado puede variar desde hacer un llamado a alguien hasta amonestarle, que es claramente el significado del contexto.
Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 13, entre tanto voy, ocúpate en la lectura pública, lo que hizo nuestro hermano Eduardo acá. Ocúpate en la lectura pública, la exhortación desde la Biblia y la enseñanza, mientras que voy, ocúpate en eso. Tiene 3 características la predicación: leer, exhortar y enseñar como tiene que ser. Pero la exhortación tiene también otro aspecto muy importante. Es la idea también de animar. Después de exhortar a la persona, de hacer la fase 1 de la exhortación, no lo dejemos ahí. Debemos caminar con ellos en amor y decirle, así tiene que ser, esta es la forma de hacer. Caminar con ellos juntos en amor y animarles al cambio espiritual. Esto tiene que ver con la exhortación. Exhortar, pero también después animar a la persona, a enseñarle cómo tiene que ser, mostrar el camino. Todo esto es lo que urge hacer en la iglesia a través de la palabra. Inculcar a los oyentes a responder la palabra de Dios en obediencia total. Pero debemos también predicar la palabra por el supremo mandamiento del Señor y debemos hacerlo con toda paciencia. Una enseñanza y autoridad de la palabra de Dios aplicadas por el Espíritu Santo. Con mucha paciencia. Alguien decía que la iglesia no crece como debía crecer, como se espera que crezca. Tiene un proceso largo. Hay que tener mucha paciencia para que los miembros crezcan en la palabra de Dios. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, que dice, la iglesia debe ser consciente de la urgencia de esta comisión. Lean 2 Timoteo 4:3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Timoteo, esto va a ocurrir en la iglesia. Esta es la razón principal, hermanos, de por qué se debe predicar la palabra de Dios con urgencia. ¿Por qué es importante insistir en la urgencia? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La idea de sufrir, no sufrirán es la idea básica de tolerar y soportar. Muchas personas en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo estaba ministrando la palabra, estaba pastoreando, se habían vuelto intolerantes a la palabra no adulterada, la Biblia, de sana doctrina, y a la predicación por parte de Timoteo. Las personas que estaban en la iglesia no querían escuchar más. Pero el apóstol Pablo ya había profetizado al final de los tiempos, señalando el tiempo que muchas personas no van a sufrir la sana doctrina. Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. En 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Aún así, Timoteo, retené. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos van a abandonar la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto hace mucho ocurrió. Hace mucho que personas prohíben casarse y mandan que se abstengan de alimentos que Dios creó. Y en las iglesias se hace esto. Hace mucho tiempo que dicen ser llamadas cristianas. Pero dice algo más grave. Dice, en los últimos tiempos se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Créanme que siempre yo creí que estos maestros eran los que tenían malos deseos. No. La Nueva Versión Internacional dice algo muy interesante de este pasaje. Dice,
Los creyentes, o los que asistan a la iglesia, perdón, se rodearán de maestros que le digan las novelerías que quieren oír. Eso dice la nueva versión internacional. Van a querer escuchar fábulas y no la palabra de Dios. Pablo ya hace una referencia al tiempo que vendrá un cambio de mente en el que no sufrirán la sana doctrina. La iglesia, la gente que está en la iglesia. No van a tolerar la sana doctrina. Bueno, ¿quiénes son estas personas que no querían o no querrán sufrir o tolerar la sana doctrina? Categóricamente no se refiere a los verdaderos creyentes que buscan y aman sinceramente la palabra de Dios. No se refiere a ellos, pero sí se refiere a los incrédulos que llegaron a ser profesantes y creyentes de nombre que asisten a las iglesias, cuya profesión de fe era solo superficial, cuyas personas todavía no han sido regenerados por el Espíritu Santo, pero están en las iglesias y debemos asumirlo. Hace 25, 30 años atrás yo asumía que todas las personas que iban a la iglesia eran creyentes verdaderos. Hoy no pienso igual. Hoy no pienso igual. Muchas personas que están sentadas con nosotros no lo son. ¿Quiénes son estas personas? Son hombres y mujeres en la iglesia cuyo corazón es inestable y quienes no tolerarán la sana enseñanza y lo peor, en quienes la palabra del Señor no produce ningún fruto. Podemos analizarlo esta mañana y decir, la palabra de Dios, ¿qué produce en mí? ¿Hay algún fruto? ¿Hay algún fruto? ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Había 4 tipos de terrenos, Mateo 13. El primero era en el camino, entre pedregales, entre cardo y espinos y la buena tierra. Solamente el de la buena tierra es el que dio 30, 60 y 100% de fruto. Los otros no eran creyentes. El cuarto terreno fue el que produjo frutos. Las personas que asisten a las iglesias y no son creyentes verdaderos, según la palabra de Dios, tienen estas siguientes características. Escuchen. Personas que asisten a las iglesias evangélicas y no son creyentes verdaderos, según la palabra de Dios, tienen estas características. No sufren la sana doctrina, son intolerantes respecto a escuchar la sana doctrina. Esto no es nuevo en los hombres y mujeres en lo que escuchar y obedecer la palabra se refiere. Ya ocurrió mucho antes con el mismo pueblo de Dios. Voy a leer algo en la antigüedad. El profeta Jeremías está profetizando el pueblo de Israel en pecado, está por ir al exilio, está por venir la ira venidera de Dios y él escribe esto. Dice, Primera Reyes capítulo 22, versículo 8. Jeremías 5, 30, 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra, dice el profeta. Los profetas profetizaron mentira. Los sacerdotes se dirigían por mano de ellos. Es decir, los sacerdotes ya no decían la palabra de Dios, sino que lo que los profetas falsos decían. Y mi pueblo así lo quiso, es lo peor. Los profetas profetizaron mentira. Y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Dice Jeremías. Esto es lo peor, de que los pastores acá pasemos a decir cosas que no dice la palabra de Dios y ustedes quieran. Van a tener comezón de oír, también dice la palabra de Dios. Van a tener comezón de oír. Desearán escuchar algo específico o cosas nuevas, novedosas que hoy se escucha desde los púlpitos. Así como los epicúreos de Atenas, cuando Pablo estuvo predicando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Querían escuchar lo novedoso, que no es precisamente la palabra de Dios. En Primera Reyes 22:8 hubo un caso
Acab era el rey que iba a ir a la guerra. Entonces cuando ellos iban a la guerra, venían los profetas para profetizar que van a ganar o van a perder la guerra. Y Acab era un rey muy malo. Vino Josafat, el otro rey de Judá, y le dice, hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, le dice Acab, Micaías, hijo de Imla. Yo le aborrezco, dice, porque nunca me profetiza bien a mí, sino solamente mal. Y Josafat le dijo, no vayas a hablar así, rey. Mucha gente quiere escuchar el sonido que a él le gusta. Y este rey, los dos reyes de Israel, del sur y del norte, iban a la guerra y le dice, hay una persona, no, yo le aborrezco a él. Siempre dice lo malo. Le estaba diciendo lo verdadero. No quería escuchar. Perdieron la guerra después. Israel se fue al mazo, no queriendo escuchar. Pero también escucharán a maestros, dice ellos, conforme a sus deseos malos. Esto predicó Jeremías 23, 16 y 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Escuchen. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan o alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la Biblia. No de la boca de Jehová, dice. Dicen atrevidamente a lo que me irritan. El pueblo de Dios le irritaba. Jehová dijo, paz tendréis. Estaban en pecado ellos. Paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Imagínense que los profetas estaban diciendo esto. No va a venir nada. Después vino Nabucodonosor y fundió a Israel, a Judá, y lo llevó a cautiverio por 70 años. No escuchen a las personas que hablan de su propio corazón. Escuchen a personas que hablan la Biblia, la palabra de Dios. En nuestro propio tiempo, escuchen hermanos, podía haber muchos predicadores que están dispuestos a dar gusto a esa clase de oyentes egocéntricos. Y la predicación hoy más popular de la actualidad en la iglesia es liberal, escuchen, es liberal, hace lo que querés, y flexible, anecdótica. Pasan los predicadores a decir chistes para que la gente se ría. Y amena, por supuesto, da gusto. Fortalece el ego. Y por encima de todo, nunca confronta el pecado, ni es dogmática, no dice, así es la palabra de Dios. Te deja que vos decidas. De hecho, ya es una conversación entre el predicador y los oyentes. No ofende el orgullo, ni perturba una sola conciencia. Además, es un reflejo claro del espíritu humanista de la época, en el cual la tolerancia y la unidad a cualquier costo son las virtudes supremas. Escuchen, hermanos, muchas iglesias que hoy han optado por unirse o estar de acuerdo, no importa la doctrina, a cualquier precio. Este escrito que escribió Marvin R. Vincent me liquidó cuando leí. Dice él, reconocido erudito bíblico, escribió inteligentemente así. Si el pueblo desea un becerro, como Israel, para adorar, se puede encontrar rápidamente a alguien en el ministerio que lo fabrique rápido. Ahí. ¿Quién dijo por el becerro de oro que este nos sacó de Israel? El pueblo. El pueblo. Moisés estaba arriba, en el monte. Van a apartar sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas.
Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas, dice la Biblia. Ejercítate para la piedad. Para eso sirve la palabra de Dios. Ejercítate para la piedad. Desearán escuchar fábulas o mitos que la Biblia, más que la Biblia. Y hoy es un placer escuchar a pastores que dicen que Dios no va a solucionar todos nuestros problemas y que el Señor de ninguna manera quiere que suframos por Él, por obedecerle. Lastimosamente estas cosas apartan religiosamente a las personas del verdadero evangelio. La iglesia sorda que no escucha la Biblia es una iglesia muerta. Escuchen, hermanos. La iglesia sorda. Una iglesia viva es la que escucha la palabra de Dios porque Dios está vivo. Si hay algo que debemos estar convencidos como iglesia de Cristo, Iglesia Bíblica de la Gracia, con respecto a la Escritura es lo siguiente. Debemos estar convencidos de que las Escrituras son la palabra de Dios escrita. No, pero eso todo, no es cierto. No es cierto, mucha gente no cree. Repito, debemos estar convencidos de que las Escrituras son la palabra de Dios escrita. Que no es lícito ordenar a la iglesia cosa alguna contraria a la palabra de Dios. Que Dios siga hablando hoy mediante lo que ha dicho en las Escrituras. J.I. Packer dice, la Biblia es Dios predicando. Que la palabra de Dios es poderosa. Que muchos que se dicen evangélicos en estos días creen que Dios habló, pero que dudan que Dios hable hoy por medio de su palabra. Repito esta parte. Muchos evangélicos y líderes o iglesias que se dicen evangélicas creen que Dios habló por la Escritura, pero dudan de que Dios hable hoy por medio de su palabra. Dudan. Que debemos predicar la palabra de Dios porque ella es perfecta. Escribió Dios, es perfecto. Es infalible, no falla. Dios no falla. Es inerrante, Dios no yerra. Y autoritativa, Dios es nuestra autoridad. Esto porque Dios es el autor de la Biblia. Utilizó hombres para que tengamos en nuestras manos. Y esto nos lleva, hermanos, al último punto de esta mañana, que la iglesia debe cumplir con dedicación su comisión de predicar. Segundo Timoteo le dice, pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo. 4:5, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En otra versión dice, tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, Timoteo. Soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Pablo, después de mostrarle el sombrío panorama de lo que va a ocurrir entre predicadores y sus oyentes en la iglesia de Cristo, así como comenzó el pasaje con una orden, con un encargo solemne, termina también dándole órdenes. Que se sujete al Señor en obediencia con 4 mandamientos. Estos 4 verbos están en el modo imperativo. Sé sobrio, orden. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No hay vuelta que dar. Pablo no le dice que el ministerio va a mejorar con el tiempo. Sí le pide a Timoteo que le imite. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. Probablemente va a terminar ahí, Timoteo. Pero tiene que ser así. Tiene que hacer. Es como si Pablo le dice, ya sabes que si predicas la sana doctrina, en lugar de halagar los oídos de los que te escuchan, no te faltarán dificultades. Pero es preferible que agrades a Dios al proclamar correctamente el Evangelio y cumplir bien de ese modo con tu ministerio, antes que agradar a los hombres e incurrir en el juicio del que está por venir, la segunda venida de Cristo. Es mejor que te diga cuando venga, oh siervo fiel, entra en la presencia de tu Señor. Hiciste lo correcto. Hermanos,
Esa es la única forma que el Evangelio de Cristo se expanda y los inconversos conozcan a Cristo. Alguien decía que si ves una alfombra roja para ir a predicar el Evangelio, desconfía. No es tan común que suceda. Si estamos en una alfombra roja para ir a predicar la palabra de Dios, desconfía. La palabra de Dios siempre se va a predicar en oposición. En oposición. Desde que comenzamos el pasaje a leer, estamos hablando de eso. Como conclusión, el pasaje que estuvimos leyendo, o que hemos estudiado, comienza con un encargo muy solemne y serio a Timoteo, y como iglesia no podemos tomarlo a la ligera. Nos dice la forma que se debe predicar la palabra y nos da las razones del por qué hacerlo. Es la urgencia de predicar la palabra. Esto no ha cambiado. Si Pablo predicó en aquella época, hoy te diría que es peor. Porque el tiempo avanza y debemos predicar. Esto debemos seguir haciéndolo en obediencia al Señor hasta que Él venga. Amén. Oramos. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Hemos abierto tu palabra. Hemos explicado lo que está en el texto. Y tu palabra, Señor, va a obrar. Él va a traer, Señor, su fruto. Ella no vuelve vacía. Ella conquista nuestros corazones. Te agradecemos por ello. Dejamos en tus manos esta mañana y todo lo que sigue de lo que vamos a hacer en esta mañana, acá, en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.